Bienvenidos amigos de Perú 21 a la entrevista dominical. En esta oportunidad vamos a entrevistar a Walter Albán, ex defensor del pueblo y ex ministro del Interior. Doctor Albán, ¿cómo está? Muy buenas tardes y gracias por la invitación. No, muchísimas gracias a usted por conectarse con Perú 21. Doctor Albán, usted ha sido ministro del Interior, ha estado en la Defensoría del Pueblo, pero también es un buen lector de la realidad política peruana. Quiero empezar la entrevista preguntándole por cuál cree usted que es la salida a esta crisis. Se habla de vacancias, se habla de adelanto de elecciones presidenciales y adelanto de elecciones generales. Doctor Albán, ¿cuál es la salida para esta crisis política? Bien, sin duda estamos atravesando un momento muy difícil para el país y entonces es explicable que hayan distintas perspectivas y se barajen opciones en las que no todo el mundo coincide por el momento. Pero creo que cada vez ha quedado más claro que la mejor salida, una salida institucional, además que estaría dentro del marco de la Constitución, es el adelanto de elecciones. Pero ese adelanto requiere, ¿no es cierto?, de una modificación a la Constitución como se hizo para cuando asumió el gobierno transitorio el presidente Paniagua. Y entonces se acortaron mandatos tanto para el Congreso como para el Poder Ejecutivo. A mi modo de ver, todo nos da la clara señal de que la gran mayoría de peruanos, 2/3 por lo menos, están de acuerdo con esta salida. Y por otro lado, es evidente que el nivel de deslegitimidad que tienen, por un lado, el Ejecutivo, que no obstante está todavía por encima del Congreso, pues está también en un nivel bastante bajo de respaldo o aprobación y no es previsible que eso pueda cambiar significativamente en el futuro. Y por otro, el Congreso está casi en el subsuelo. En consecuencia, esta idea que parece que todavía predomina en la mayoría del Congreso de llegar a una eventual vacancia o salida del presidente Castillo y ellos permanecer hasta el fin de su mandato es absurda, no tiene ninguna posibilidad de concretarse porque la gente no va a aceptar que este Congreso continúe en la performance además lamentable que ha venido ofreciendo al país. Creo que por eso la salida más idónea, la que puede permitir, y de hecho está ya ocurriendo esto, cada vez mayor consenso y que sectores que hasta hace poco no conversaban comiencen a ponerse de acuerdo para respaldarla, es la de un adelanto de las elecciones, acortando el mandato constitucional y ojalá poniendo por lo menos algunas cuestiones que podrían ser materia de una modificación, pero muy puntual también a la Constitución, para generar mejores condiciones a un nuevo proceso electoral a futuro. Doctor Albán, aquí quiero preguntarle, el presidente Castillo hemos visto que en estas últimas semanas, según las encuestas publicadas, ha tenido una ligera alza en su aprobación. Y consultando precisamente con los especialistas en opinión pública que hacen estas mediciones, ellos dicen que hay un sector duro, fuerte, que aún apoya al presidente y al gobierno, pero que está sobre todo en las regiones, está sobre todo en el sector urbano-rural de las provincias. ¿Cómo usted ve o cómo usted podría describir a este ciudadano que aún cree en las promesas del gobierno y que, en su defecto, por ende, lo respalda todavía? Bueno, yo creo que es en ese sector en el cual hay que pensar cuando se toman decisiones de qué proponerle al país, ¿no? Porque uno puede tener el peor concepto del señor Castillo y su gobierno en general, pero no podemos menospreciar o no darle el valor que tiene la opinión de ese sector de la población que permanece todavía como un respaldo, pero que no es un respaldo sólido, es más bien un poco el desconcierto frente a todo lo que se ha venido viviendo en el país.
¿A qué me refiero con esto? Yo creo que no son los méritos del presidente Castillo lo que le está permitiendo no caer más, porque no hablamos propiamente de que está mejorando su respaldo. Estamos en que puede todavía manejarse, ¿no? Con un nivel bajo, pero no continuar en la caída que hubiera sido lo que hubiera parecido más lógico, por lo menos a algunos, sobre todo con el conocimiento ahora del grado de corrupción al que ha llegado su gobierno y su entorno y el compromiso que tiene él con esta corrupción. Pero Mm, a esto ha contribuido más bien precisamente una performance en el Congreso y un discurso que se ha manejado en oposición a Castillo, un tanto por momentos distorsionado, sesgado en algunas expresiones de algunos actores políticos. Claramente ha habido, ¿no?, frases racistas, discriminatorias, y ujú. eso ofende, pues, eso ofende a la sensibilidad del país, ¿no? En consecuencia, ha habido también mucha mentira de por medio, como por ejemplo la famosa bandera del fraude, ¿no? Que finalmente ha quedado claro que fue una enorme mentira y sobre la cual nadie ha pedido perdón. Por el contrario, en el Congreso han gastado cantidad de plata en una cuestión absurda que obviamente no llegó a nada y que termina concluyendo que más bien habría que investigar. En fin, creo que todo eso ha contribuido a que haya un sector que ya no le crea a nadie y piensa que lo que ahora viene conociéndose respecto a los niveles de corrupción del gobierno de Castillo también forma parte de esa mentira. Por otro lado, ¿no es cierto? El presidente Castillo, el señor presidente del Consejo de Ministros Torres y su gabinete en estas circunstancias vienen cayendo en una demagogia enorme y también en un manejo de medias verdades y acusaciones y un discurso populista muy fuerte. Eso tiene un límite, eso puede confundir un tiempo, pero no puede confundir de manera permanente. Creo entonces que hay que permitir que las cosas se decanten por conocer la verdad, por tratar de dar una información al país mucho más objetiva, prudente, y tratando de que algunos actores más bien permanezcan callados y haya la posibilidad de que quienes tienen una voz más sensata puedan dialogar, puedan plantearle, y yo espero mucho de la sociedad civil y creo Claro. que ya en este momento hay instituciones que han comenzado a trabajar para proponer esta salida de adelanto de elecciones y habrá que hacer alianza con los sectores políticos, incluso dentro del Congreso, que estén dispuestos a ceder, que estén dispuestos a entender esta realidad y darle por fin la cara al país, porque hasta el momento lo que se ha hecho es más bien mirar hacia el ombligo, Mm. tratar de mantener esta suerte de pelea que no nos conduce a ningún lado, porque cuando se trata de cosas que dañan al país, ahí sí inmediatamente se ponen de acuerdo y Sí, sobre eso no tienen ningún aquí, problema. Pero para todo lo que pueda significar una salida de esta crisis, estamos entrampados. Entonces, creo que ya es tiempo de que haya una posibilidad de tender puentes entre claro. la propia sociedad civil y luego entre algunos actores de la escena política ahora con la sociedad civil para buscar esa salida que creo que es la única que nos podría permitir con un menor costo, porque ya no se puede evitar el daño que se ha producido, pero por lo menos que este no crezca más, ¿no es Claro. cierto? Y esta posibilidad de adelantar elecciones y buscar un escenario nuevo en el cual podamos tener una nueva oportunidad también. Ajá. Doctor Albán, permítame aquí un punto, ya para terminar esta parte de la entrevista. Hablamos de adelanto de elecciones, pero el ciudadano, me incluyo, volteo a mirar el panorama de quién podría ser el personaje, la persona que podría, en todo caso, o el partido político que tome las riendas de un país en crisis y lo saque adelante. No veo, o no la ciudadanía, yo tampoco, no veo en estos momentos una persona que tú digas, oigan, este señor es, como usted ha dicho, tiene una voz sensata, este señor es idóneo, este señor puede sacarnos de esta crisis. ¿Dónde encontramos a este personaje? Porque si volteamos a mirar ahorita, vemos candidatos antiguos y a personajes nuevos, como lo que acabamos de ver, el señor Antauro Humala,
dispuesto también a participar en elecciones. Sí, yo entiendo esta preocupación, pero tenemos que ser fuertes, tenemos que tomar con coraje esta circunstancia. Por eso digo, no esperemos a tener ya el líder. De repente hay una mala costumbre en nuestra cultura y es pensar que ya debemos contar con la figura que nos pueda dar Ujú. o nos pueda conducir en una situación de esta naturaleza. Creo que de lo que se trata, por eso decía, es de que sectores que no han venido conversando, que más bien han estado en una oposición muy fuerte dentro de la polarización que ya hace algún tiempo gobierna la escena política del país, conversemos, tratemos de ponernos de acuerdo en un plan mínimo de cuáles podrían ser los pasos a seguir para fortalecer nuestra institucionalidad, para no permitir que se siga destruyendo lo poco que habíamos Claro. podido construir en estos 200 años de vida republicana, que podamos pensar en una suerte de acuerdo de ancha base para los próximos 5 años, por lo menos, y entonces, sobre esa base y haciendo que puedan confluir en esto distintos sectores, buscar quienes podrían representar estas propuestas. No Ujú. es un camino fácil, pero es el camino que tendríamos que seguir para no caer en este círculo vicioso en el cual nos movemos hace tiempo. Y quiero recordar que aún con todas las dificultades que han habido, por ejemplo, para llevar adelante una reforma política, Sí, algunas cosas han cambiado para bien. Por ejemplo, ya no hay la inmunidad de los congresistas, que durante años ha sido una cuestión muy perjudicial para la política peruana. Y por otro lado, también se logró el año 2020 que se aprobara una modificación constitucional para que no pudieran postular quienes habían sido condenados por delitos dolosos. Y esto es algo que no se está teniendo presente, por ejemplo, cuando se habla de la eventual postulación de alguno que otro que ya fue condenado y que por tanto debemos estar claro que esas personas están fuera de cualquier opción para postular en este momento. También se han aprobado normas para hacer ahora sí que sea delito recibir dinero para campaña y no ujú, declararlo. Entonces creo que aún con todas las dificultades tenemos algunas herramientas que nos colocan en mejor situación que antes y pienso que una alianza de ciudadana, ¿no? Sociedad civil, con algunos sectores de la política peruana, podrían plantearle un nuevo escenario a una oportunidad de nuevas elecciones claro. generales, ¿no es cierto? Y creo que es posible que por lo mal que nos ha ido, por esta experiencia que todos estamos de alguna manera sufriendo, ¿no es cierto? Podríamos encontrar una vía para no solo decir vamos a votar de nuevo, sino vamos a votar por quién, por qué, en qué tipo de programa podemos confiar. Creo que a eso tendríamos que apuntar. Sí. Y creo que el Perú ha dado muestras en diferentes momentos de su historia de que aun cuando parecía que todo estaba perdido, hemos podido recuperar iniciativa y hemos podido salir del entrampe tan grave como el que ahora nos encontramos, por ejemplo, ¿no? Claro. Quiero preguntarle ahora, bueno, llevarlo hasta el año 2014. Usted recordará su paso por el Ministerio del Interior, porque claramente usted fue el ministro que recibió las denuncias de lo que hacía el general, entonces jefe de la DIRCOTE, Vicente Álvarez Moreno. ¿Qué recuerda usted, doctor Albán, de Vicente Álvarez, que es ahora el número 2 de la policía, el subcomandante de la policía y jefe del Estado Mayor? Bueno, yo lo primero que quiero señalar es que me sorprendió porque el general Álvarez en ese momento dirigía la DIRCOTE, la Dirección contra el Terrorismo, y muchos habíamos tenido, esto incluso antes de que yo asumiera la cartera, una imagen positiva de una tarea que había venido cumpliendo en términos bastante aceptables, por lo menos. Pero a mí me informaron, y esto se lo debo agradecer al periodismo, porque esto fue una investigación periodística que terminó poniendo evidencias claras de que había un tráfico de gasolina, en este caso en la dirección contra el terrorismo, del cual no podía estar ajeno este general Álvarez, y en consecuencia, tan pronto fui informado de esto, bueno, hubo que tomar medidas para suspenderlo en la función y para ponerlo de inmediato bajo investigación en inspectoría. Entiendo que luego los procesos
se agravaron, digamos, porque hubo sanción por esto, pero también hubo nuevos cargos, ya por problemas que fueron hechos públicos después, como estos famosos escuadrones de la muerte. En consecuencia, no se trata de una persona que haya tenido una carrera respetable y que pueda uno pensar que su llegada a lo que viene a ser el comando de la policía está pensada para fortalecer la institución, sino todo lo contrario. Y además porque no es el único, ¿no? Aquí han puesto el inspector general, es otra persona que no merecía continuar en la institución policial. Y todo esto obedece exclusivamente a un único propósito, como ya lo han señalado varios. El señor Castillo quiere interrumpir la labor de la policía en lo que se viene investigando en torno a la corrupción de su gobierno y su entorno familiar y amical, ¿no? ¿Cómo cree usted que, vamos, ya tenemos creo que 6 ministros del Interior en lo que va el gobierno de Pedro Castillo? ¿Cómo cree que se resolvería la situación por el bien de la policía que en estos momentos, según conversando con oficiales de jefes de divisiones, etcétera, tienen la moral, como ellos dicen, la moral por los suelos? ¿Por qué? Porque lo que comentan ellos es que no es posible que el subcomandante de la policía tenga dos procesos en estos momentos, uno por corrupción y otro por crimen organizado. ¿Qué, qué mensaje de aliento le damos a la policía? ¿Qué le decimos a la policía, que usted conoce muy bien también por su paso por el Ministerio del Interior? ¿Qué le decimos a la policía en estos momentos? Bueno, yo lo que quiero señalar y con toda, digamos, transparencia en esto, porque además no es nuevo, lo he dicho antes. Yo creo que la policía está, digamos, sufriendo una situación desde hace muchos años muy delicada, y es que hay mucha corrupción que se ha instalado en la propia estructura policial. Y tenemos dentro de la policía elementos valiosos, por supuesto, en todos los niveles. Hay gente de primer nivel, la gente que respeta y quiere su institución, pero creo que no están en este momento en posibilidad de controlar nada. Han puesto a gente más bien que está enfrentada a ellos con todas las herramientas y todas las posibilidades de controlar lo que ocurra en la institución policial. Yo lo que dejaría como mensaje es que no pierdan el compromiso, la expectativa de que esto tiene que cambiar. Aquí lo que se está produciendo es un escenario político ya enrarecido, muy grave, muy extremo, y entonces hay un manoseo de la institución policial que se traduce en este cambio de comandantes generales en un año. Creo que ya son 5 los que han Ujú, estado en esta función. Y esta situación definitivamente no permite que la policía pueda recuperarse, pueda mejorar su performance, pueda actuar planificadamente, ni mucho menos. Yo creo que ahora toca a los políticos resolver esta situación y crear las condiciones para que entonces quienes sí tienen dentro de la policía la posibilidad de conducirla por mejor derrotero, con una performance que puede servir efectivamente a la expectativa ciudadana, tengan la oportunidad de poder actuar en esa dirección. Creo que por el momento están impedidos de poder revertir esta situación que es consecuencia del manoseo que vienen produciendo. No digo que solo este gobierno, pero en esta etapa este gobierno está haciendo, creo, cosas muchísimo más graves de las que hemos podido advertir en el pasado, ¿no? ujú. Quiero llevarlo ahora, doctor, a ya dos temas o a algunos personajes en concreto que usted se ha referido esta semana. Tuvo unas palabras muy fuertes contra el premier Aníbal Torres, ¿verdad? En una entrevista en un canal de televisión, usted dijo, ese señor no está en sus cabales, ¿no? En referencia a Aníbal Torres. ¿Cuáles son los hechos en concreto para que la gente que nos está viendo sepa que lo llevan a tener esa conclusión? Bueno, yo dije esto efectivamente y lo reitero. ¿En qué sentido? Las referencias, como muchos que teníamos de el señor Aníbal Torres, eran de que se trataba de un jurista, ha sido decano de la Facultad de Derecho de la universidad más antigua del país, la Universidad de San Marcos, ha sido decano del Colegio de Abogados. Tenía una trayectoria que hacía pensar en alguien respetable, ¿no?
cuando incluso se le convocó en un primer momento, al parecer, al gabinete y luego se impuso la presidencia del Consejo de Ministros de Bellido y tuvo una actitud que para algunos nos hizo pensar que estábamos frente a alguien que quería poner algún tipo de control, de filtro dentro del gobierno de Castillo, que en ese momento todavía no se avisoraba muy bien a dónde podría apuntar, pero ha sido una completa decepción ver su comportamiento posterior. Y lo que ahora viene ocurriendo, bueno, contradice por completo ese antecedente. Creo que estamos ante alguien que no ha tenido ningún empacho, por ejemplo, en expresar su admiración por la figura de una persona eh, tachada por la historia como el señor Hitler, ¿no? Ujú. No tiene tampoco empacho en atropellar la ley, no obstante que él en ese momento era ministro de Justicia, pues hizo tabla rasa de la ley y destituyó ilegalmente e inconstitucionalmente al Procurador General de la República, después de haber recibido al abogado del presidente Castillo que le vino a pedir esa destitución. Después supimos, cuando fue promovido, ¿no?, a la presidencia del Consejo de Ministros, que dio órdenes expresas a quien tenía que contratar la publicidad del Estado para que no se contrate a los medios que él no consideraba que eran amigos del gobierno. Esto fue un escándalo, pero continuó en el puesto y más bien quien tuvo que apartarse del cargo es la persona que denunció estos hechos. Más adelante, ¿no? Sacó o cesó en el puesto a quien presidía el INPE porque no había querido actuar conforme él quería o pretendía en ese momento para adelantar, digamos, la excarcelación del señor Antauro Humala. Claro, lo disfrazaron con otro motivo, ¿no? Dieron otra razón de por medio, pero fue cesada esta persona. Y si uno revisa las diferentes expresiones que ha tenido últimamente, sobre todo, para tratar de defender a un gobierno que es indefendible. O sea, solo hay dos posibilidades, a mi juicio, para defender un gobierno como el del señor Castillo frente a hechos que ya son evidentes. O alguien no está en sus cabales o no tiene ningún respeto por la integridad, por valores, por lo que significa, ¿no es cierto?, tener que remontar una situación tan grave de corrupción y de crisis que vive la política peruana, querer tapar el sol con un dedo y querer señalar culpas por otro lado para evitar que esto se pueda enfrentar como corresponde, ¿no? Con toda firmeza. Entonces creo que allí tenemos a una persona que ya no está manejándose, por lo menos, repito, de acuerdo a los antecedentes con los que se nos había presentado en un primer momento. Y eso marca una clara disociación en no solo en la mente, sino en los valores de esta persona, ¿no? Ujú. ¿Y cree usted, doctor Albán, que el presidente Castillo sostiene a Aníbal Torres en este cargo porque es el único capaz de defender las acciones que estamos viendo que tiene este gobierno? No, o puede haber otro, por ahí otro Aníbal Torres que aparezca y defienda como lo hace el actual premier a Pedro Castillo. Yo creo que todos asistimos a un escenario en el cual hay varios que aspiran a reemplazarlo de pronto a Torres, ¿no? Porque no es el único que tiene este discurso. Tenemos al actual ministro de Trabajo, ¿no?, a Salas, o al actual ministro de Justicia, Chero, que de alguna manera compiten por incluso en momentos reemplazar a los abogados del presidente, porque ya han perdido la noción de cuál es el cargo para el cual han sido designados, ¿no? Entonces, no se trata de que no haya quienes estén dispuestos a inmolarse, entre comillas, para tratar de mantener una cuota de poder. Pero el caso del señor Torres es especial, pues, porque él, por experiencia, probablemente ya por, bueno, una serie de factores que pueden contribuir a la performance que él viene cumpliendo, se da el lujo, ¿no es cierto?, de ir prácticamente a pechar al Congreso de la República, retarlos a que lo censure, es probablemente el que le confiere al presidente Castillo una mayor tranquilidad, ¿no? Porque es a quien él ve que sale a defenderlo, dice lo que le da la gana y el Congreso acepta, agacha la cabeza y se queda. Ya haría bien el Congreso no volver a llamarlo si le va a permitir todo esto.
Y eso evidentemente al señor Castillo, que ya debería estar pensando en ver la manera decorosa de apartarse del gobierno y no perder su libertad tan pronto deje el cargo, le da más bien ínfulas para continuar mintiéndole al país, para continuar haciéndose la víctima, para pretender que él, por su origen humilde, puede esperar que el país le perdone que sea un ladrón. Eso creo que de ninguna manera puede aceptarse y por tanto, tarde o temprano, eso se irá haciendo cada vez más evidente y poco importará quién esté en el cargo o en la función para pretender un discurso que le quiera engañar o quiera mentir al país respecto a una realidad que ya no es posible tapar, ¿no? Ujú. Doctor, una última antes de terminar esta entrevista. En estos momentos o en cualquier momento ya podríamos tener al nuevo titular o sí, al nuevo titular de la Defensoría del Pueblo, ¿verdad? Ya está, hay un proceso en el Congreso de la República. Eh, ¿Cómo ve usted que se ha manejado la doctora Elena Rebollar? No sé si ha podido ver estos pocos meses de gestión que ha tenido ella. Yo lo que creo es que en la Defensoría del Pueblo, como ha ocurrido en el pasado, me ocurrió a mí también, creo que ha sabido recuperarse, ¿no? Después de una etapa más bien crítica, y la doctora Eliana Rebollar está teniendo una performance realmente valiosa, ha rearmado un equipo que creo que está haciendo y cumpliendo una tarea mucho más dinámica y de acuerdo al mandato constitucional y a la realidad del país. Yo esperaría que el Congreso no elija en este momento. El Congreso está pasando por una situación en la cual no es capaz de obtener legitimidad propia, menos de otorgarla. La idea de que, conforme a la Constitución, el Congreso sea el que elija al presidente, perdón, al defensor o defensora del pueblo, es la de otorgarle a quien ocupa el cargo una enorme legitimidad porque se supone que representa a todos los sectores del país. ¿A Ujú. quién representa hoy día el Congreso? Y de hecho, el concurso que se ha llevado adelante hasta el momento es un concurso totalmente desacreditado, un concurso que no ha sido transparente en absoluto. Prácticamente han manejado o han pretendido manejar todo a dedo. Ha sido un escándalo lo que pretendió hacer la anterior presidenta del Congreso, la señora Alba, y eso no ha cambiado con la comisión que se eligió posteriormente, no cambió en lo Claro. sustantivo. Hay un mandato judicial que establece que no podía continuar un concurso bajo estas condiciones y eso tiene que respetarse. Yo creo que lo mejor que nos podría ocurrir como país es que la Defensoría quede en buenas manos, como está en este momento con la doctora Eliana Rebollar y con el equipo que la acompaña, y más bien la sociedad civil, y en esto hago una invocación, debería respaldar a esa institución e impedir que pueda ser capturada una vez más por una persona designada prácticamente a dedo, que es lo que quieren hacer en el Congreso, ¿no? Ujú. Bien, muy bien, doctor Albán, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias también. Fue Walter Albán, ex defensor del pueblo y ex ministro del Interior. Usted quiere leer esta entrevista, lo puede hacer, por supuesto, en la edición impresa de este domingo y también en nuestra página web www.peru21.pe. Lo invitamos también a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Por aquí hay una campanita de notificaciones donde usted puede hacer clic y estar enterado de todas las noticias de Perú 21 TV. Mi nombre es Oscar Quispe, nosotros nos despedimos hasta una próxima oportunidad. Permiso.